Atención madridista, porque en este vídeo tenemos tres grandes noticias sobre el Real Madrid. Vamos a la primera. Warren Zaïre-Emery puede convertirse en el fichaje que cambie por completo el futuro del centro del campo del Real Madrid. Mientras empiezan a aparecer rumores sobre las posibles salidas de Dani Ceballos, y sorprendentemente, también de Eduardo Camavinga, Florentino Pérez tiene delante una oportunidad extraordinaria para asegurar el relevo generacional con uno de los mayores talentos del fútbol mundial. No estamos hablando simplemente de un futbolista joven con proyección. Estamos hablando de un jugador que, con apenas 20 años, ya ha demostrado personalidad, jerarquía y una madurez impropia de su edad en uno de los clubes más exigentes de Europa. Si finalmente Dani Ceballos abandona el Santiago Bernabéu, muchos madridistas entenderán la decisión. El centrocampista español ha dejado momentos de buen fútbol, pero nunca ha conseguido convertirse en un indiscutible dentro del equipo. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando aparece el nombre de Camavinga. Personalmente, sigo pensando que Eduardo Camavinga es un futbolista extraordinario y que me gustaría verlo muchos años más defendiendo esta camiseta. Pero si realmente existe la posibilidad de que el francés salga por una operación importante, el Real Madrid tiene la obligación de reaccionar inmediatamente buscando un sustituto del máximo nivel. Y ahí es donde aparece Warren Zaïre-Emery. Creo sinceramente que pocos jugadores encajan mejor en el proyecto del Real Madrid que él. Es un centrocampista moderno, intenso, inteligente y tremendamente competitivo. Tiene esa mezcla de talento y carácter que siempre ha definido a los grandes futbolistas que han triunfado en el Bernabéu. No necesita tocar el balón 50 veces para dominar un partido. Le basta con interpretar cada jugada antes que los demás. Siempre aparece donde el equipo lo necesita. Siempre ofrece una línea de pase. Siempre está preparado para recuperar el balón y lanzar el siguiente ataque. Eso no se enseña fácilmente. Eso forma parte de la personalidad del jugador. Y Zaïre-Emery la tiene desde muy joven. Lo que más me impresiona es su capacidad para competir contra futbolistas mucho más experimentados sin que el escenario le pese lo más mínimo. Hemos visto a muchos jóvenes desaparecer cuando llegan los partidos importantes. En cambio, Warren parece crecer precisamente cuando aumenta la presión. Esa mentalidad es exactamente la que necesita cualquier futbolista que quiera vestir la camiseta del Real Madrid. Además, reúne algo que José Mourinho valora muchísimo: la disciplina táctica. Puede incorporarse al ataque cuando el equipo lo necesita, pero nunca pierde el equilibrio defensivo. Sabe cuándo acelerar y cuándo pausar el juego. Sabe interpretar los espacios. Y sobre todo, tiene una capacidad extraordinaria para recuperar balones sin cometer errores innecesarios. Imaginad por un momento un centro del campo formado por Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde y Warren Zaïre-Emery. Tres jugadores capaces de correr durante 90 minutos, recuperar balones, romper líneas conduciendo y mantener una intensidad altísima durante todo el partido. Sería uno de los mediocampos más físicos, dinámicos y competitivos del fútbol europeo. Pero además de su físico, Warren posee una calidad técnica enorme. En ocasiones se habla de él únicamente como un jugador de trabajo, y eso es injusto. Tiene una salida de balón extraordinaria, sabe romper presiones con el pase y también posee personalidad para asumir responsabilidades cuando el equipo necesita controlar el ritmo del encuentro. Esa combinación es precisamente la que convierte a los grandes centrocampistas en futbolistas diferenciales. Y aquí quiero detenerme en un aspecto muy importante. El Real Madrid siempre ha tenido éxito cuando ha sabido adelantarse al mercado. Ocurrió con Vinicius, con Rodrigo, con Endrick, con Arda Güler y con tantos otros talentos que llegaron antes de convertirse en superestrellas mundiales. Esa política ha permitido al club dominar Europa durante muchos años. Con Warren Zaïre-Emery ocurre algo parecido. Cada temporada que pase será más caro. Cada título que gane aumentará todavía más su valor. Cada gran actuación con el Paris Saint-Germain hará que resulte mucho más complicado convencer a su club para negociar. Por eso pienso que Florentino Pérez debe empezar a trabajar cuanto antes si realmente quiere convertirlo en una opción para el futuro del Real Madrid. No será una operación sencilla. Probablemente tampoco barata. Pero cuando hablamos de un futbolista que puede marcar el centro del campo durante los próximos 10 o 12 años, el esfuerzo económico deja de ser un gasto para convertirse en una inversión estratégica. Y precisamente esa siempre ha sido una de las grandes virtudes de Florentino Pérez. Saber cuándo merece la pena apostar fuerte. Si estáis disfrutando de este análisis, os invito a dejar vuestro like porque ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. También os animo a suscribiros al Madridista si todavía no formáis parte de esta gran familia madridista. Y, por supuesto, quiero leeros en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estáis viendo este vídeo? Siempre es un orgullo comprobar hasta dónde llega la pasión por el Real Madrid.
Contadme también si vosotros haríais el esfuerzo para fichar a Warren Zaïre-Emery o preferiríais apostar por otro centrocampista. Uno de los argumentos que más escucho cuando aparece el nombre de Warren Zaïre-Emery es que el Real Madrid ya tiene suficiente talento en el centro del campo. Y entiendo perfectamente esa postura. Cuando miramos la plantilla encontramos jugadores de enorme calidad. Pero el fútbol de élite no consiste únicamente en tener buenos futbolistas. Consiste en adelantarse al futuro. Eso es precisamente lo que siempre ha hecho grande al Real Madrid. Mientras otros clubes esperan a que aparezca una necesidad evidente para acudir al mercado, el Madrid acostumbra a preparar los relevos con varios años de antelación. Esa visión estratégica es una de las razones por las que el club ha conseguido mantenerse durante tanto tiempo compitiendo al máximo nivel. Por eso no creo que el posible fichaje de Warren Zaïre-Emery deba analizarse únicamente pensando la próxima temporada. Hay que mirar mucho más lejos. Hay que pensar en quién liderará el centro del campo dentro de 5, 8 o incluso 10 años. Y, sinceramente, veo muy pocos jugadores con un techo tan alto como el suyo. Además, hay un detalle que me parece muy importante. Warren ya sabe lo que significa convivir con la presión. En el Paris Saint-Germain ha tenido que soportar una enorme exigencia desde muy joven. Ha jugado partidos decisivos de Liga de Campeones, ha compartido vestuario con grandes estrellas y ha aprendido a convivir con una presión mediática enorme. Todo ese aprendizaje puede facilitar muchísimo una hipotética adaptación al Santiago Bernabéu. Porque una cosa es destacar en un club de media tabla. Y otra muy distinta hacerlo en un equipo obligado a ganar absolutamente todos los partidos. Ese tipo de experiencia tiene muchísimo valor. Otro aspecto que me encanta de Warren Zaïre-Emery es su mentalidad competitiva. Nunca da un balón por perdido. Nunca deja de correr. Nunca desconecta del partido. Son cualidades que terminan contagiando al resto del equipo y que el madridismo siempre ha admirado en sus grandes referentes. Cuando un futbolista combina talento con sacrificio, normalmente acaba convirtiéndose en una pieza imprescindible. Y creo que Warren tiene precisamente ese perfil. Naturalmente, cualquier operación con el Paris Saint-Germain sería tremendamente complicada. No hablamos de un club necesitado de vender. Tampoco hablamos de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de una de las mayores joyas del fútbol europeo. Si algún día el Real Madrid decide intentarlo, tendrá que presentar un proyecto deportivo muy convincente y una propuesta económica importante. Pero si realmente existe la posibilidad de que Camavinga abandone el club durante los próximos mercados, Florentino Pérez no puede esperar hasta el último momento para reaccionar. Tiene que tener preparado un plan. Y, para mí, Warren Zaïre-Emery debe ocupar uno de los primeros puestos de esa lista. Porque no hablamos únicamente de cubrir una posible salida. Hablamos de mejorar el nivel competitivo de la plantilla. Hablamos de incorporar a un futbolista que puede marcar una época vestido de blanco. Y eso cambia completamente la perspectiva de la operación. Ahora bien, si el centro del campo necesita talento de presente y futuro, la defensa también puede sufrir cambios muy importantes durante los próximos meses. Todo apunta a que David Alaba se acerca al final de su etapa en el Real Madrid después de una trayectoria marcada por las lesiones, y también han aparecido informaciones que sitúan a Raúl Asensio muy cerca de abandonar el club. Si finalmente ambas salidas terminan confirmándose, Florentino Pérez tendrá que acudir al mercado para incorporar un central con jerarquía, personalidad y experiencia internacional. Cristian Cuti Romero puede ser exactamente el líder que necesita la defensa del Real Madrid para afrontar la próxima década. Si finalmente se confirman las salidas de David Alaba y Raúl Asensio, Florentino Pérez tendrá la obligación de incorporar a un central que no solo ofrezca calidad futbolística, sino también personalidad, carácter y capacidad para asumir la enorme responsabilidad que supone defender la camiseta del mejor club del mundo. Y, sinceramente, creo que pocos defensores reúnen tantas condiciones como el internacional argentino. Durante los últimos años el Real Madrid ha demostrado que no basta con acumular talento ofensivo. Los grandes títulos también se construyen desde una defensa sólida. Basta recordar las mejores etapas del club. Siempre hubo centrales capaces de transmitir seguridad al resto del equipo. Futbolistas que imponían respeto antes incluso de comenzar el partido. Defensores con liderazgo, jerarquía y una competitividad que contagiaba a todo el vestuario. Eso es precisamente lo que representa Cuti Romero. No estamos hablando únicamente de un central fuerte físicamente. Estamos hablando de un futbolista que vive cada balón como si fuera el último. Que nunca rehúye un duelo. Que disfruta defendiendo. Que transmite una agresividad competitiva que muchas veces marca la diferencia en las grandes noches europeas. Ese tipo de mentalidad siempre ha encajado perfectamente en el Santiago Bernabéu. Hay aficionados que consideran que Romero juega demasiado al límite. Y es cierto que su intensidad provoca,
En ocasiones, tarjetas evitables. Pero prefiero un defensa que transmita personalidad y hambre de competir antes que un futbolista excesivamente pasivo. Esa intensidad, bien gestionada, puede convertirse en una de sus mayores virtudes dentro del sistema de José Mourinho. Además, no debemos olvidar algo muy importante. El fútbol moderno exige centrales que sepan jugar con el balón. Hace muchos años bastaba con despejar y ganar los duelos aéreos. Hoy eso ya no es suficiente. Los mejores equipos necesitan defensores capaces de iniciar la jugada, romper la primera línea de presión con un pase vertical y ofrecer seguridad en la salida de balón. Y Cuti Romero también posee esas cualidades. Con la selección argentina y con el Tottenham ha demostrado muchas veces que puede asumir esa responsabilidad sin perder eficacia defensiva. No se limita a destruir el juego rival. También participa activamente en la construcción de los ataques. Eso sería fundamental para un Real Madrid que busca dominar los partidos desde la posesión cuando el contexto lo exige. Ahora imaginemos por un momento una defensa formada por Dean Huijsen y Cuti Romero. Estamos hablando de dos perfiles completamente complementarios. Huijsen aporta una salida de balón extraordinaria, elegancia y capacidad para romper líneas con sus pases. Romero añade liderazgo, contundencia, agresividad competitiva y una mentalidad ganadora que ha desarrollado conquistando los títulos más importantes del fútbol internacional. Uno interpreta. El otro intimida. Uno organiza. El otro impone. Juntos podrían formar una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo durante muchos años. Y hay otro aspecto que me parece decisivo. Romero sabe perfectamente lo que significa competir bajo máxima presión. Ha sido campeón del mundo. Ha conquistado 2 Copas América. Ha disputado finales donde un solo error podía cambiar la historia. Ese tipo de experiencia no se compra fácilmente. Cuando un futbolista ha demostrado personalidad en escenarios tan exigentes, resulta mucho más sencillo imaginarlo soportando la presión del Bernabéu. Porque el Real Madrid necesita futbolistas preparados para ganar. No jugadores que deban aprender qué significa competir por todos los títulos. Y Romero ya lo sabe perfectamente. Naturalmente, convencer al Tottenham tampoco sería sencillo. Daniel Levy nunca facilita las negociaciones. Además, hablamos de uno de los líderes deportivos del equipo londinense. Su precio sería elevado. Pero cuando analizamos el contexto completo, la inversión puede estar plenamente justificada. David Alaba se acerca al final de su etapa en el club. Raúl Asensio parece tener muchas posibilidades de salir. Antonio Rudiger continúa siendo un líder, pero tampoco es un futbolista que vaya a permanecer eternamente en la élite. Por eso Florentino Pérez debe empezar a construir desde ahora la defensa del futuro. Y Cuti Romero encaja perfectamente en ese proyecto. No solo por sus condiciones futbolísticas. También por su carácter. Por su capacidad para asumir responsabilidades. Por su liderazgo. Y porque posee ese espíritu competitivo que tantas alegrías ha dado históricamente al madridismo. Si el Real Madrid consigue reunir en los próximos años una defensa con Huijsen, Romero y el resto de jóvenes talentos que están llegando al club, el equipo volvería a tener una base defensiva preparada para competir por absolutamente todos los títulos. Hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido cuando analizamos a un defensa central. Solemos fijarnos en los despejes, en los duelos ganados o en los cortes decisivos, pero pocas veces hablamos del impacto que un auténtico líder puede tener sobre toda la línea defensiva. Y ahí es donde creo que Cuti Romero puede marcar una diferencia enorme si algún día viste la camiseta del Real Madrid. Los grandes equipos no solo necesitan buenos jugadores. Necesitan futbolistas capaces de elevar el nivel de quienes tienen a su alrededor. Eso fue lo que hicieron Sergio Ramos, Pepe o Rafael Varane durante tantos años. No solo defendían bien. Transmitían seguridad. Contagiaban confianza. Hacían mejores a sus compañeros. Y, sinceramente, creo que Cuti Romero posee muchas de esas cualidades. Es un futbolista que habla constantemente durante el partido. Ordena. Corrige. Presiona. Anima. Exige intensidad. Nunca deja que el equipo se relaje. Ese tipo de liderazgo resulta imprescindible cuando disputas competiciones donde un pequeño detalle puede decidir una eliminatoria de Liga de Campeones. Además, hay algo que me gusta muchísimo de su personalidad. No se esconde en los momentos difíciles. Cuando el rival aprieta, él da un paso adelante. Cuando el partido se vuelve físico, disfruta del contacto. Cuando el equipo necesita a alguien que imponga respeto, aparece inmediatamente. Ese carácter competitivo siempre ha sido una de las señas de identidad del Real Madrid. Y creo que el madridismo conectaría muy rápido con un futbolista que vive cada encuentro con esa intensidad. Naturalmente,
Deberá controlar mejor algunos excesos. En ocasiones juega demasiado al límite y eso puede provocar tarjetas innecesarias. Pero eso también puede corregirse con un entorno táctico adecuado y con la experiencia que supone competir en un club donde cada acción se analiza al máximo detalle. José Mourinho siempre ha valorado muchísimo a los defensores con personalidad. Le gustan los jugadores que no rehúyen la responsabilidad, que son capaces de imponerse en el uno contra uno, que defienden lejos del área cuando el equipo adelanta líneas. Y precisamente esas son algunas de las mayores virtudes de Cuti Romero. Imagino perfectamente al argentino liderando una defensa que quiera recuperar la agresividad que tantas veces convirtió al Real Madrid en un equipo prácticamente imposible de superar en las grandes noches europeas. Porque defender no consiste únicamente en esperar dentro del área. También significa anticipar. Salir al cruce. Intimidar al rival. Ganar los duelos individuales. Y Romero domina todas esas facetas. Por eso considero que, si finalmente David Alaba pone fin a su etapa como madridista y Raúl Asensio también abandona el club, Florentino Pérez debe priorizar la llegada de un central con experiencia inmediata. No bastará con apostar únicamente por jóvenes promesas. Hace falta un futbolista que llegue preparado para competir desde el primer entrenamiento. Que conozca la presión. Que haya ganado títulos importantes. Y que no tiemble cuando tenga que jugar una semifinal o una final europea. Cuti Romero reúne todos esos requisitos. Evidentemente, el Tottenham intentará retenerlo y la negociación no sería sencilla. Daniel Levy es uno de los dirigentes más duros del mercado y nadie espera una operación barata. Pero cuando hablamos de reforzar una posición tan importante como el eje de la defensa, el Real Madrid no puede conformarse con soluciones de segundo nivel. Si existe una posibilidad real de incorporar a uno de los mejores centrales del mundo, hay que estudiarla seriamente. Porque las grandes plantillas se construyen invirtiendo en jugadores que marcan diferencias. Y creo que Cuti Romero pertenece a ese grupo. Mi opinión es muy clara. Si el Real Madrid confirma las salidas de David Alaba y Raúl Asensio, Florentino Pérez debe hacer todo lo posible para incorporar al internacional argentino. Su experiencia, su liderazgo, su intensidad y su capacidad para competir bajo máxima presión pueden convertirlo en el nuevo jefe de la defensa madridista durante muchos años. Pero si hasta ahora hemos hablado de reforzar el centro del campo y la defensa, ahora llega el momento de analizar una operación que podría cambiar por completo el potencial ofensivo del Real Madrid. Una incorporación capaz de ilusionar a todo el madridismo y que, aunque pueda superar los 200 millones de euros, creo sinceramente que justificaría cada euro de la inversión. Michael Olise puede ser el fichaje que transforme por completo el ataque del Real Madrid durante la próxima década. Y si para conseguirlo Florentino Pérez tiene que realizar una inversión histórica que incluso supere los 200 millones de euros, mi respuesta es muy clara. El Real Madrid debe hacer ese esfuerzo. Porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de uno de los talentos más diferenciales que existen actualmente en el fútbol europeo. Sé perfectamente que muchos madridistas pueden pensar que una cifra así resulta exagerada. Y, sinceramente, lo entiendo. 200 millones de euros son muchísimos millones. Pero también debemos hacernos otra pregunta. ¿Cuánto cuesta realmente un jugador capaz de marcar una época? Porque ese es el verdadero debate. Cuando aparece un futbolista que reúne talento, juventud, personalidad, capacidad para decidir partidos importantes y un margen de crecimiento enorme, el precio deja de medirse únicamente en términos económicos. Empieza a medirse por el impacto deportivo que puede generar durante los próximos 10 años. Y ahí es donde Michael Olise cambia completamente la conversación. Desde que dio el salto definitivo al máximo nivel, ha demostrado que pertenece a una categoría muy especial de futbolistas. No necesita 20 ocasiones para decidir un partido. Le basta una acción. Un control orientado. Un cambio de ritmo. Un pase imposible. Un disparo colocado. Siempre tiene recursos diferentes para romper defensas que parecen perfectamente organizadas. Eso es precisamente lo que diferencia a los grandes jugadores. La capacidad para inventar cuando los demás no encuentran soluciones. Y creo sinceramente que el Real Madrid necesita seguir incorporando futbolistas con ese perfil. Porque el fútbol moderno se ha vuelto tremendamente físico. Cada vez resulta más complicado encontrar espacios. Los equipos defienden mejor que nunca. Las eliminatorias importantes muchas veces se deciden por un detalle. Y en esos escenarios aparecen los verdaderos cracks. Olise pertenece a ese grupo. Lo que más me impresiona de su juego es la naturalidad con la que elimina rivales. Parece que todo sucede despacio a su alrededor mientras él continúa pensando una jugada por delante del resto. Recibe pegado a la banda,
Atrae 2 o 3 defensores y aún así encuentra el pase correcto o el espacio para continuar avanzando. Ese talento no se puede enseñar. Se nace con él. Y cuando un futbolista posee semejante capacidad para desequilibrar, cualquier entrenador quiere tenerlo en su equipo. José Mourinho encontraría en Michael Olise un recurso ofensivo extraordinario. Un jugador capaz de actuar como extremo derecho, como mediapunta o incluso apareciendo por diferentes zonas del ataque para generar superioridades constantes. Además, posee algo que personalmente valoro muchísimo. No juega únicamente para lucirse. Siempre intenta que la jugada termine beneficiando al equipo. Hay futbolistas técnicamente brillantes que abusan del regate. Olise no. Su talento está al servicio del colectivo. Cada conducción tiene un propósito. Cada cambio de ritmo busca romper una estructura defensiva. Cada asistencia intenta dejar a un compañero en ventaja. Eso encaja perfectamente con la filosofía ofensiva que siempre ha caracterizado al Real Madrid. También me parece importante destacar su enorme crecimiento competitivo durante los últimos años. Ya no hablamos solamente de un jugador con calidad. Hoy vemos a un futbolista mucho más maduro. Mucho más constante. Mucho más comprometido defensivamente. Mucho más preparado para asumir responsabilidades en los partidos grandes. Y precisamente esa evolución hace que su valor continúe aumentando temporada tras temporada. Por eso considero que Florentino Pérez debe actuar antes de que resulte completamente inaccesible. Porque cuando un jugador alcanza definitivamente el nivel de superestrella mundial, ya no basta con ofrecer una gran cantidad de dinero. Muchas veces simplemente deja de estar disponible. Y ese riesgo existe con Michael Olise. Si el Bayern continúa construyendo su proyecto alrededor de él, convencer al club alemán será cada vez más complicado. Por eso creo que, si realmente existe una mínima posibilidad de abrir una negociación durante los próximos mercados, el Real Madrid debe analizarla con absoluta seriedad. Porque oportunidades como esta aparecen muy pocas veces. Hay operaciones que trascienden el mercado de fichajes. Son incorporaciones que no solo mejoran una plantilla, sino que cambian la dimensión competitiva de todo un equipo. Y, sinceramente, creo que Michael Olise pertenece a esa categoría de futbolistas. Cuando observamos su evolución durante las últimas temporadas entendemos perfectamente por qué tantos expertos lo consideran uno de los jugadores más especiales del panorama europeo. No es únicamente un extremo. Tampoco es simplemente un mediapunta. Es uno de esos futbolistas capaces de aparecer entre líneas, romper cualquier estructura defensiva y decidir un partido con una sola acción. El Real Madrid siempre ha construido sus mejores generaciones alrededor de jugadores diferentes. Alfredo Di Stéfano. Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Todos ellos tenían algo en común. Cuando el partido parecía bloqueado, encontraban una solución donde nadie más la veía. Evidentemente, no estoy comparando a Michael Olise con esas leyendas. Sería completamente injusto. Lo que sí digo es que posee ese perfil creativo que tanto necesita cualquier equipo aspirante a conquistar Europa. Porque el fútbol actual exige mucho más que velocidad. Exige imaginación. Exige calidad técnica. Exige futbolistas capaces de romper defensas cerradas cuando ya no existen espacios. Y Olise domina precisamente ese tipo de situaciones. Imagino perfectamente un ataque formado por Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Michael Olise. 3 jugadores con perfiles completamente distintos, pero absolutamente complementarios. Vinicius atacando el 1 contra 1 por la izquierda. Mbappé amenazando constantemente la profundidad. Y Olise apareciendo desde la derecha o desde zonas interiores para crear ventajas con su visión de juego, su último pase y su extraordinaria capacidad para asociarse. Sería un ataque prácticamente imposible de defender. Además, no debemos olvidar un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Michael Olise todavía tiene margen para seguir creciendo. Eso significa que el Real Madrid no estaría fichando únicamente al jugador que vemos hoy. Estaría incorporando al futbolista que puede convertirse dentro de 3 o 4 años en uno de los mejores atacantes del planeta. Y esa diferencia cambia completamente la manera de valorar la operación. Naturalmente, superar los 200 millones de euros supondría una inversión gigantesca. Probablemente una de las mayores de la historia del fútbol. Pero también debemos entender el contexto. El mercado ha cambiado radicalmente. Los futbolistas verdaderamente diferenciales son cada vez más escasos. Los grandes clubes prácticamente no venden a sus estrellas. Y cuando lo hacen, exigen cantidades absolutamente extraordinarias. Por eso no me escandalizaría una operación de ese nivel si Florentino Pérez considera que Michael Olise puede liderar el ataque madridista durante la próxima década.
Porque el Real Madrid nunca ha tenido miedo de invertir cuando ha identificado a un futbolista capaz de marcar una época. Lo hizo en el pasado. Y muchas de esas apuestas terminaron convirtiéndose en decisiones históricas. Personalmente, creo que Olise reúne todas las condiciones para seguir ese mismo camino. Tiene talento. Tiene personalidad. Tiene creatividad. Tiene capacidad para decidir partidos importantes. Y posee una madurez futbolística que resulta muy difícil encontrar en jugadores de su edad. Por eso mi opinión es completamente favorable. Si existe una posibilidad real de incorporarlo, Florentino Pérez debe hacer todo lo posible para conseguir su fichaje, incluso si eso significa realizar un esfuerzo económico sin precedentes. Porque algunos jugadores cuestan mucho dinero. Pero otros simplemente no tienen precio. Y Michael Olise me parece uno de esos futbolistas. Si el Real Madrid consigue incorporar a Warren Zaïre-Emery para reforzar el centro del campo ante las posibles salidas de Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, si además logra incorporar a Cuti Romero para liderar una defensa que podría despedirse de David Alaba y Raúl Asensio, y finalmente realiza el gran golpe del mercado con Michael Olise, Florentino Pérez estaría construyendo una plantilla preparada no solo para competir la próxima temporada, sino para dominar el fútbol europeo durante muchos años. Sería un mensaje muy claro para todo el continente. El Real Madrid no deja de evolucionar. No deja de mirar al futuro. Y sigue buscando a los mejores futbolistas del mundo para mantener intacta su ambición de seguir conquistando títulos. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Cuál de estos tres fichajes os ilusiona más? ¿Y Warren Zaïre-Emery, Cuti Romero o Michael Olise? Os leo en los comentarios porque estoy seguro de que habrá un gran debate. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al Madridista si todavía no lo habéis hecho y activar la campana para no perderos ninguna noticia sobre el Real Madrid. Y antes de marcharos, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla, porque estoy seguro de que ese vídeo también os va a interesar muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid!